nuestro curso de matemática. Hoy vamos a continuar con el tema de áreas y perímetros, pero el video de hoy va a ser específicamente para resolver un par de ejercicios o ejemplos de aplicación. Comencemos con nuestro primer ejemplo. Aquí nos muestran esta figura que podemos observar. Se trata de un polígono regular de 6 lados, es decir, un hexágono, y de una circunferencia. El polígono está inscrito dentro de la circunferencia con el mismo centro. Nos piden que encontremos el perímetro del polígono y que encontremos el área que miramos aquí de color rojo. ¿De acuerdo? El dato que nos dan es que el radio de la circunferencia es igual a 12 unidades, 12 centímetros pueden ser. A partir de ahí, pues nosotros vamos a encontrar el perímetro del polígono y el área que está en color rojo. Comencemos entonces platicando sobre el perímetro. Yo sé que para poder encontrar el perímetro de un polígono regular, lo único que tengo que hacer es multiplicar la longitud de cada uno de los lados por el número de lados. En este caso, n es el número de lados. Yo conozco el número de lados, pues sé que el polígono tiene 6 lados, pero no conozco cuánto mide cada uno de los lados. Solamente el único dato que me dan es el radio. Como yo sé que el polígono toca en estos puntos que se llaman vértices a la circunferencia y sé que radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de ella, entonces sé que esta línea de aquí es mi radio y es igual a 12. Entonces yo tengo que buscar una forma de encontrar la longitud de los lados. Bueno, yo puedo venir y empezar dibujando una línea recta que va desde el centro del polígono hacia la mitad de uno de sus lados. Y esa línea recta yo por definición sé que se llama apotema. Entonces, ¿qué es el apotema? Es la distancia que hay desde el centro hasta la mitad de uno de los lados. Entonces, si yo observo ahora bien, entre la apotema, el radio de la circunferencia y la mitad de uno de mis lados, lo que se me forma no es más que un triángulo rectángulo. Saquemos este triángulo rectángulo y para poder observarlo mejor. Bueno, lo que tengo aquí es este triángulo rectángulo, donde este punto de aquí es el centro del polígono, este punto de aquí es exactamente la mitad de uno de los lados y este punto de aquí es este vértice de aquí. Por lo tanto, yo sé que el lado vertical de mi triángulo no es más que la apotema. La hipotenusa de mi triángulo rectángulo es igual al radio del círculo o a la distancia que hay entre el centro del polígono hasta uno de sus vértices, y es igual a 12. Y este lado de aquí, pues sé que es la mitad del lado del polígono. Provisionalmente llamémosle lado X. Entonces, para poder encontrar el lado del polígono, si yo encuentro X, yo sé que el lado total va a ser igual a 2 veces X. ¿Por qué? Porque sé que X es la mitad del lado. Por lo tanto, esta X y esta X van a ser un solo lado. Entonces lo que tengo que encontrar yo es este lado X. Pero para poder encontrar un lado en un polígono o en un triángulo rectángulo, si yo quiero utilizar el teorema de Pitágoras, yo necesito conocer dos lados para poder encontrar el tercero. Pero nosotros observamos aquí que de los 3 lados del triángulo yo solamente conozco uno, que es la hipotenusa. Por lo tanto, yo necesito conocer ya sea el otro lado o puedo conocer un ángulo. Si yo conozco un ángulo y uno de los lados, yo puedo utilizar las funciones trigonométricas para poder encontrar el resto de elementos del triángulo. Entonces, sabiendo que yo puedo encontrar un ángulo, bueno, yo voy a una expresión que me dice que si yo quiero saber cuánto suman todos los ángulos de un polígono regular, yo lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula de aquí, que me dice que es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2, donde n ¿qué va a ser? El número de lados del polígono. Como yo sé que el polígono es un polígono de 6 lados, es un hexágono, entonces aquí en vez de n yo puedo escribir 6. Por lo tanto, la suma de ángulos de este polígono va a ser igual a 180 multiplicado por 6 menos 2. Yo sé que 6 menos 2 es igual a 4. Por lo tanto, la suma de los ángulos es igual a 180 por 4. Al hacer esta multiplicación, yo obtengo que la suma de los ángulos es 720. ¿Qué fue lo que encontré?
la suma de este ángulo más este, es decir, la suma de los 6 ángulos del polígono. Pero como yo sé que es un polígono regular, todos los ángulos miden exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la característica de un polígono regular es que los lados y los ángulos deben ser iguales. Por lo tanto, si yo sé que todos los ángulos miden lo mismo y que el polígono tiene 6 ángulos, si yo conozco el total de grados que tienen todos los ángulos para poder encontrar cuánto mide cada ángulo, lo único que tengo que hacer es tomar el total y dividirlo dentro del número de ángulos que tengo, es decir, dentro del número de vértices, que es igual a 6. Entonces, los 720 grados que suman entre todos, divididos 6, que son el número de ángulos, me da que cada ángulo tiene un valor de 120 grados. Es decir, aquí tengo 120, aquí tengo 120, aquí en este vértice tengo 120, etc. Lo que a mí me interesa saber es que aquí yo tengo 120. ¿Por qué me interesa esto? Porque yo observo que esta línea que yo dibujé en verde, que no es más que el radio, divide exactamente en dos partes iguales este ángulo. Quiere decir que si este ángulo mide 120 grados, ¿cuánto va a medir solamente la mitad, que es de la línea verde a este lado del polígono? Va a medir la mitad de esto, es decir, 60 grados. Por lo tanto, este ángulo de mi triángulo es un ángulo de 60 grados. Entonces, si yo ya conozco un ángulo y conozco un lado, yo puedo aplicar una función trigonométrica para poder encontrar el lado X. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar? Pues como yo lo que quiero es el lado adyacente al ángulo y tengo la hipotenusa, la función trigonométrica que me relaciona el lado adyacente con la hipotenusa es el coseno. Por lo tanto, yo sé que el coseno de 60 grados es igual al lado adyacente, que va a ser X, porque es el lado que está a la par del ángulo, dividido la hipotenusa, que es el lado mayor del triángulo. Aquí lo que yo tengo entonces es que identificar el lado adyacente no es más que X, el lado X, y la hipotenusa es el lado mayor, que vale 12. Por lo tanto, yo en esta expresión solo tengo una incógnita y despejo X. ¿Cómo lo voy a despejar? Este 12 que está dividiendo lo paso a multiplicar, por lo tanto X va a ser igual a 12 por el coseno de 60 grados. Hago esto con mi calculadora, el coseno de 60 grados sé que es 0.5. Multiplicado por 12, tengo que X vale 6. ¿Y qué era X? Vimos que X era la mitad del lado del polígono. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide el lado completo, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta X por 2, porque el lado tiene 2 veces X. 2 por 6, cada lado del polígono tiene un valor de 12 centímetros. Si yo ya conozco el lado y conozco el número de lados, entonces yo ya puedo calcular el perímetro del polígono. Por lo tanto, el perímetro de mi polígono va a ser igual a L. ¿Cuánto mide cada lado? 12. Por el número de lados, que son 6, 12 por 6, por lo tanto el perímetro tiene un valor de 72 centímetros. Ya encontramos el perímetro, ahora lo que me falta encontrar es el área que está en color rojo. Yo sé entonces que el área para un polígono es igual al perímetro por el apotema dividido 2. ¿Por qué voy a encontrar el área del polígono? Porque para poder encontrar el área que yo miro en rojo, lo que tendría que hacer es encontrar el área del círculo y restarle el área de mi polígono. Por lo tanto, yo tengo que saber tanto el área del círculo como el área del polígono. El área del polígono es la que está definida por esta ecuación. Yo conozco el perímetro, lo acabo de calcular, pero no conozco cuánto mide el apotema, es decir, esta línea de aquí. Pero si me doy cuenta, esta línea de aquí que se llama apotema es el otro lado de mi triángulo rectángulo. Y si yo ya conozco un lado y conozco otro lado, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el tercer lado. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras entonces? Me dice que mi tercer lado va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado o el cateto al cuadrado. ¿Yo conozco la hipotenusa? Sí la conozco. ¿Conozco el otro lado o el otro cateto? Es X, ya lo conozco, sé que es 6. Por lo tanto, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el apotema.
que no va a ser más que la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa vale 12, 12 al cuadrado, menos el otro lado que es x, que vale 6 al cuadrado. 12 al cuadrado son 144 y 6 al cuadrado son 36. Por lo tanto me queda la raíz cuadrada de 144 menos 36. Eso es igual a la raíz cuadrada de 108. Haciendo esto en mi calculadora yo tengo entonces que el apotema tiene un valor de 10.39. Conozco entonces el perímetro, conozco el apotema, ya puedo calcular el área de mi polígono. Sustituimos los valores, el perímetro tiene un valor de 72 centímetros, el apotema que acabo de encontrar tiene un valor de 10.39, dividido 2. 72 por 10.39 dividido 2, 72 por 10.39 son 748, dividido 2, eso es igual a 374.04. Como es un área, son centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de mi polígono son 374.04. Ahora bien, encontremos el área de la circunferencia. Esa es más sencilla. ¿Por qué? Porque yo sé que el área de la circunferencia o el área de un círculo está definida por la fórmula pi por el radio al cuadrado, donde aquí lo único que necesito conocer yo es el radio de la circunferencia. Y ese sí lo conozco perfectamente, sé que son 12. Por lo tanto, el área del círculo va a ser igual a pi, que es 3.1416, por el radio, que son 12 al cuadrado. 12 al cuadrado entonces son 144, multiplicado por 3.1416. Al hacer esta multiplicación yo tengo que el área de la circunferencia es igual a 452.39 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área sombreada no es más que el área del círculo menos el área del polígono. Yo conozco el área del círculo, son 452.39, menos el área del polígono, que son 374.04. Voy a obtener entonces que mi área de color rojo o mi área sombreada no es más que 78.35 centímetros cuadrados. De esta manera entonces encontramos el área que nos solicitaba. Miremos un segundo ejemplo. Aquí lo que me piden es, me dan dos circunferencias y me piden que encontremos el área de intersección de ambas circunferencias, es decir, el área donde las dos circunferencias se intersectan. Y lo único que me dicen es que el radio de cada una de las circunferencias es de 30 centímetros y que una circunferencia pasa por la mitad de la otra o por el centro de la otra. Quiere decir que la circunferencia roja pasa por el centro de la circunferencia amarilla y la circunferencia amarilla pasa por el centro de la circunferencia roja. Entonces, lo primero que yo hago es dibujar mi radio. Me dicen que el radio es de 30 y yo sé que el radio es la distancia que hay desde la mitad de la circunferencia hasta cualquier punto de la misma. Entonces, el radio que yo dibuje aquí pueden interpretarlo como el radio de la circunferencia amarilla hacia acá. O alguien puede decir, no, es el radio de la circunferencia roja hacia acá. Es exactamente lo mismo porque las circunferencias pasan por el centro de la otra circunferencia, ¿de acuerdo? Lo que a mí me interesa saber entonces es que el radio es del centro hacia la circunferencia y que mide 30 centímetros. Entonces vamos a encontrar el área. Yo vengo aquí y dibujo esta línea en verde. ¿Qué es esta línea? Esta línea no es más que una línea que va de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, sin pasar por el centro. Por definición, yo sé que esta línea se conoce como cuerda. La cuerda entonces es cualquier línea recta que va de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia sin pasar por el centro. Porque si pasa por el centro, entonces la cuerda ya se me convierte en un diámetro. Entonces, ¿para qué me sirve esta cuerda? Yo puedo observar aquí que la cuerda divide en dos partes iguales mi radio. Por lo tanto, yo tengo dos partes iguales aquí. Aparte de eso, yo puedo hacer otra línea que me muestran ya aquí, que es esta que está aquí en color fucsia. ¿Esta línea qué es? Va del centro hacia un punto de la circunferencia, sigue siendo un radio, igual que el que habíamos dibujado aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo la cuerda, tengo este radio y tengo este otro radio. ¿Para qué me sirven estos? Bueno, yo aquí puedo observar que lo que tengo es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa no es más que un radio y el radio mide 30. Por lo tanto, sé el valor de la hipotenusa. Este lado de aquí, ¿qué es? Es la mitad del radio, porque la cuerda lo divide en dos. Entonces sé que vale 15.
Y el tercer lado de mi triángulo rectángulo no es más que la mitad de la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener un triángulo rectángulo aquí. Ahora entonces, todo esto que yo tengo aquí sombreado es el área de un segmento de círculo. ¿Por qué me interesa a mí esta área? Porque yo sé que si encuentro esta área y la multiplico por 2, voy a obtener toda el área que necesito. Es decir, yo aquí tengo sombreada esta parte de aquí. Me faltaría encontrar esta otra parte de aquí. Pero esta parte es igual a la que tengo sombreada. Por lo tanto, si encuentro esto y lo multiplico por 2, voy a encontrar toda esta área que es la que a mí me preguntan o me piden que encuentre. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es encontrar el área de un segmento circular. Y bueno, yo sé que el área de un segmento circular está definida por esta fórmula de aquí. Pi por el radio al cuadrado dividido 360 multiplicado por n menos b por h dividido 2. Lo primero que tengo que hacer yo aquí es identificar qué significa cada uno de estos valores. R pues es el radio de la circunferencia. Si lo conozco no hay ningún problema. Bueno, pi es un número constante, ese siempre lo conocemos. N, ¿qué va a ser n? N dice que es el ángulo central que se forma entre dos radios que van del centro hacia donde comienzan y termina la cuerda. Yo tengo dibujado aquí un radio que va del centro a donde comienza la cuerda, que es un punto que llamamos punto A. Si yo vengo y dibujo otro radio que va del centro hacia donde termina la cuerda, lo que tengo yo aquí dibujado son dos radios. ¿Para qué me sirven esos dos radios? Para poder identificar que n entonces es el ángulo que va desde la línea fucsia hasta la línea celeste, es decir, el ángulo entre los dos radios, un radio que va hacia el inicio de la cuerda y otro radio que va al final de la cuerda. Entonces ese ángulo yo no lo conozco, yo tendría que encontrarlo. Entonces tengo ya una incógnita. ¿Qué es B? B es la longitud de la cuerda, desde el punto A hasta el punto B. Esta distancia yo no la conozco tampoco, entonces tengo otra incógnita que es B. H es la distancia que hay desde el centro hasta el punto donde toca la cuerda, es decir, la mitad del radio, y esa sí la conozco. Por lo tanto, yo no conozco ni n ni b. Como tengo dos incógnitas, no puedo utilizar esta fórmula. Y además, pues la otra incógnita sería el área, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar una manera de encontrar primero el ángulo n y luego de encontrar la distancia b. Sabiendo eso entonces, dibujemos el triángulo que se forma entre el punto A, el centro de la circunferencia, y el punto donde el radio corta la cuerda o la cuerda corta el radio. El triángulo que tenemos dibujado aquí es este triángulo de aquí, donde la hipotenusa es el lado largo, mide 30 porque es el radio. La base o este lado de aquí es la mitad del radio, que mide 15. Y yo quiero encontrar este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque el radio me divide en dos partes iguales al ángulo central, que es n. Si yo encuentro este ángulo y lo multiplico por 2, lo que voy a encontrar es mi ángulo central, o sea, n. ¿Cómo voy a encontrar este ángulo? Yo conozco dos lados, pero ahora lo que yo necesito encontrar es un ángulo. Voy a hacerlo mediante una función trigonométrica. Lo que yo tengo es el lado adyacente y la hipotenusa. Voy a utilizar igualmente coseno del ángulo. A mi tercer lado provisionalmente lo vamos a llamar como lado X, que no es más que la mitad de la cuerda. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita concentrémonos en el ángulo. Yo voy a utilizar coseno. ¿Por qué? Porque coseno es el lado adyacente dividido la hipotenusa, que son los dos que yo conozco. Entonces, aquí yo lo que desconozco es el ángulo. Sé que el coseno de este ángulo no es más que el lado adyacente, que vale 15, dividido la hipotenusa, que vale 30. Yo tengo que despejar el ángulo. Y yo sé que para despejar un ángulo no tengo más que pasar este coseno como coseno inverso de todo lo que está aquí. Por lo tanto, yo tengo que el ángulo va a ser igual al coseno inverso de 15 sobre 30,
15 sobre 30 no es más que 0.5. El coseno inverso de 0.5 es igual a 60 grados. Por lo tanto, este ángulo que yo desconocía, ahora sé que vale 60 grados. Por lo tanto, si este ángulo de aquí vale 60, este de aquí hasta acá va a valer el doble de 60, o es decir, 2 veces 60. N entonces va a tener un valor de 2 por 60, 120 grados. Por lo tanto, N tiene un valor de 120 grados. Yo ya conozco N, solo me falta encontrar B. ¿Y B a qué va a ser igual? A 2 veces X. ¿Qué llamamos X? El lado vertical de mi triángulo rectángulo, es decir, desde aquí hasta el punto A. Y si yo sé que esta es la mitad de la cuerda va a ser entonces 2 veces X. Encontremos X. Si yo conozco dos lados de un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el tercer lado. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras me dice que el tercer lado va a ser igual a la hipotenusa, que son 30, menos el otro lado, que son 15, ambos al cuadrado. 30 al cuadrado entonces es igual a 900, menos 15 al cuadrado son 225. La raíz cuadrada de eso, yo tengo entonces que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 675, es decir, 900 menos 225. Sacándole la raíz cuadrada a 675, tengo que x tiene un valor de 25.98. Si x vale entonces desde A hasta el centro, vale 25.98, la cuerda entonces vale el doble de eso, el doble de x, o 2 por x. B entonces, que es la cuerda completa, vale 2 por 25.98, me da 51.96. Ya conozco N y ya conozco B, yo ya puedo entonces aplicar esta fórmula. Sustituyamos los valores. Entonces me va a quedar pi 3.1416. El radio, ¿cuánto mide el radio de las circunferencias? 30 elevado al cuadrado, dividido 360, multiplicado por N. Pero N ya lo encontramos, ya sabemos que son 120 grados. Menos B, que vale 51.96, multiplicado por H, que vimos que H es este lado de aquí, que vale 15 dividido 2. Efectuamos unas multiplicaciones, elevamos al cuadrado. Tenemos entonces, primero elevamos el 30 al cuadrado, me da que son 900. Y efectuamos esta multiplicación, 51.96 por 15, sé que son 779.4. Aquí tengo otra multiplicación y luego la división. Yo sé entonces que 3.1416 por 900 dividido 360, eso me da 7.854. Pero eso todavía lo tengo que multiplicar al 120. Menos 779.4 dividido 2 son 389.5. Hacemos esta multiplicación. Tengo entonces que el área es igual a 942.48, que es esta multiplicación, menos 389.5. Hacemos esta resta. Tengo entonces que el área de la semicircunferencia es igual a 552.98. Es decir, el área que encontramos es el área que tenemos aquí sombreada de rojo. Pero como el área que yo necesito es el área total, multiplico por 2 esta área para poder encontrar el área total, y tengo entonces que el área total es igual a 2 por 552.98. Voy a tener entonces que el área que comprende en la intersección de los dos círculos es igual a 1105.96 unidades al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Esta entonces es el área que yo andaba buscando. De esta manera entonces vamos a aplicar las fórmulas para áreas y perímetros dependiendo de la figura plana que nos presente.